tras el reconocimiento de la llamada economía naranja. Esta economía se basa en la creatividad para generar negocios y desarrollo. Pues a partir de esto vamos a abordar este tema, pero desde el punto de vista educativo, dirigido a los padres de adolescentes y de jóvenes interesados en potenciar lo mejor de sus hijos. Para esto nos acompaña el educador Alci Cruz Soto, desde Conexus, a propósito de su reciente participación en el debate Software y Videojuegos de Dominicana Creativa sobre economía naranja. Alci, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte siempre. Este es igualmente un súper tema, Este es un súper tema, de verdad que sí, porque tú sabes que históricamente popularmente se ha vinculado la creatividad con un grupo de gente selecto, que son los iluminados, que son los creativos. La iluminación de verdad divina que le llegó la musa a Miralba y entonces se inspiró y ella es la creativa y los demás tienen que seguirle. Y hay una historia, ¿verdad?, en cuanto a eso, en la antigüedad. Se habla de que en tiempo de los romanos se hablaba así, de los iluminados, de que era que te caía como algo divino. Bueno, pues hoy... Todos pudiéramos ser creativos, Alci. O sea, escuchándote hablar de que se percibe, se tiene esa percepción de que la creatividad, los iluminados, los que tienen esas ideas fuera de la caja, es gente como selecta por la naturaleza. ¿Pero es así realmente? ¿O tenemos todos la capacidad de ser creativos? Mira, yo te puedo responder con la frase que dijo Pablo Picasso hace unos años, que la inspiración me encuentre trabajando. Es decir, todos somos en una u otra medida somos creativos, tenemos el potencial creativo, pero tal vez no todos le damos el mismo tiempo a ese tipo de trabajo, tal vez no todos tuvimos las facilidades a nivel educativo y familiar para desarrollar nuestras ideas. Esto tiene mucho que ver con la libertad. Tú sabes que hay un autor británico en temas de educación, Ken Robinson, que tiene una charla TED famosísima, donde él explicaba ya hace unos años cómo los sistemas educativos lo que hacían era coartar la creatividad de los niños, y que entonces el niño llegaba creativo al sistema educativo y salía coartada esa creatividad a buscar un empleo y cumplir con un horario y unas cuestiones cuadradas. Entonces esto tiene una relación importante con la creatividad, con la libertad, en el sentido de que para que alguien pueda desarrollar el potencial creativo que tiene que contar con un mínimo de libertad para que eso pueda florecer. De hecho, en días pasados hablábamos de la industria de los videojuegos en nuestro país. Y mira qué está pasando. El gaming, los gamers. Ahí que quienes están produciendo a nivel de nuestro país videojuegos, ya sea una parte de los videojuegos o en su totalidad, en su mayoría son jóvenes que no llegan a los 30 años. No llegan a los 30 años. Muy jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, que además de que son los que están más cerca de la tecnología, pues también son los que cuentan con mayores niveles de libertad versus los que tienen mayor edad, que ya están más cuadrados, más congelados algunas estructuras en su cabeza. Lo que quiero decir, todos tenemos un potencial creativo y hay una parte aquí que es responsabilidad de los sistemas educativos y hay una parte que también tiene que ver con la familia. Hasta dónde Miralba como madre le permite el potencial creativo de sus hijos desarrollarse o lo coarta, lo prohíbe. ¿Qué podemos hacer desde nuestro... Ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Hablamos de los colegios, de las escuelas, tú mencionabas los sistemas educativos, pero acabas de dar ahora en un punto interesantísimo que creo que es por donde vamos a llevar una parte de la conversación. ¿Qué podemos hacer los padres en nuestra casa para estimular la creatividad de nuestros hijos? ¿Cómo darnos cuenta cuando la educación de nuestros hijos está coartando esa habilidad tan importante de resolver problemas o de encontrar soluciones, que es la creatividad?
Claro. Lo primero es cortar esta visión que decíamos de que este es el niño creativo y aquel es el que no es creativo. Eso es algo que hay que mandar a guardar. Hay que ver la creatividad como una destreza para la vida. Ni siquiera como una materia. No es que lo voy a poner en un curso para que le pongan el chip de que sea creativo. Hay que verlo como una destreza para la vida. Y una destreza para la vida significa aplicar conocimiento, aplicar información para resolver algo. Es decir, destreza para la vida, la creatividad como una destreza para la vida es el que el muchacho, no importando la edad que tenga, pueda aplicar información a la que ha sido expuesto para resolver problemas. Y cuando yo estoy aplicando algo, yo estoy actuando, es una acción. Y quiere decir que esa acción puede ser mejorada. Lo que quiere decir a su vez que entonces la creatividad la tenemos que ver como un músculo. Es decir, podemos entrenar ese músculo continuamente. Y una forma bastante sencilla en casa de formar ese músculo, esa destreza para la vida, son las preguntas abiertas en función de resolver algo. Algo que para el niño o el adolescente tenga algún nivel de relevancia. Te voy a poner un ejemplo. Algo tan sencillo como el niño de 7, 8 años que dibuja con papel, con lápices de colores. Y esos lápices de colores llega un momento que se van acabando mientras más él dibuja. Ahí se presenta una necesidad que para el adulto no es relevante, pero para el niño o la niña sí. Yo quiero seguir coloreando y se me acabó los lápices de colores. Ok, se presentó una necesidad. Dime tú, niña Miralba de 8 años, ¿cómo tú resolverías este problema? ¿Qué tú te inventarías para que te puedan durar más los lápices de colores? Fíjate que no es lo mismo, salgo loco corriendo a comprarle la caja de lápices de colores nueva al muchacho. Es que te voy a dar el espacio para que tú puedas crear algo a partir de una necesidad, de un problema. Y estamos hablando un ejemplo bien sencillito de 7 años, 8 años. Pero igual, puede ser que del adolescente que ya tiene tecnología, que ya tiene un celular incluso, resulta que se le acaba la batería del celular chequeando redes sociales y su necesidad es que el celular le dure más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tú te inventarías para que la batería del celular te dure más? Entonces ahí viene como paso 1 la pregunta de cómo tú resolverías ese problema. La palabra clave es cómo resolverlo, cómo tú lo resolverías, ¿verdad? Y que el paso 2 sea, vamos a escuchar las ideas que sea que vengan de este chico. Miren, si esas ideas, esa respuesta que este niño o este adolescente nos da, inmediatamente la venimos a coartar, a limitar o a satanizar, no hubo ninguna creatividad y a la siguiente pregunta no va a hablar, porque ¿para qué? Si me van a criticar, si me van a señalar, si se van a burlar, o sea, ya te copio, o sea, es validarlo, por muy descabellado que parezca. ¿Cuándo nos imaginábamos que íbamos a estar hablando de cohetes en Marte? De ver lo que está pasando en la Estación Espacial Internacional en tiempo real, en YouTube. ¿Cuándo nos imaginamos eso? En alguna cabeza surgió esa idea en un momento muy loca, ¿verdad? Y hoy es una realidad. De hecho, lo que pues hoy vivimos a partir de la pandemia y todo el uso de la tecnología que hoy nos ha permitido seguir adelante, surgió de lo que en su momento se consideraban ideas totalmente locas e irracionales. Y hoy una buena parte del mundo depende de eso. De esas ideas locas e irracionales. Totalmente, en su momento, hasta que son realidad, ¿verdad? Hasta que son realidad y dan un resultado, ¿verdad? Te voy a poner, vamos a esquematizarlo. Paso 1 sería ver la necesidad y preguntarle al chico, a la chica, cómo tú resolverías esa situación, qué tú te inventarías ante esa necesidad. Y paso 2, que de hecho puede que sea más importante que el 1, déjame escuchar lo que diga y validar lo que diga, aunque suene disparatoso, aunque no sea viable, que me diga algo que implique creatividad. No es que me diga vamos a tumbar el gobierno, ¿verdad? No es que me diga vamos a cambiarnos de planeta.
pero sí que me diga algo que implique crear, aunque eso en el momento pueda sonar bastante loco. Pero mira, si conectamos, mirarlo a este dato. En Colombia, tú sabes que quienes generaron este concepto son colombianos. De hecho, el actual presidente de Colombia, Iván Duque, es quien genera un libro hablando de economía naranja. En Colombia, ahora mismo tengo el dato actualizado, se está generando cerca de un millón de empleos dentro de lo que es economía naranja, es decir, wow, todas las industrias creativas. Ahí entra que si los videojuegos, que si las artes, que si el cine, que si el software, que si la publicidad, que si la música, todo aquello que es industria creativa en Colombia actualmente está generando 1 millón de empleos y a nivel económico está generando alrededor de unos 700 millones de dólares al año. Esas son unas cifras importantes a considerar. Muy importantes. Sobre todo porque toma en cuenta algo, el planteamiento de donde surge economía naranja es decirle a la juventud latinoamericana, oye, si no tienes herencia, si no tienes capital, si no tienes apellido, como dicen algunos. Aquí está tu solución. Si no tienes de dónde agarrarte, de lo que vas a depender es de tu creatividad. Claro, es un insumo tuyo que ya tienes y que no te lo puede quitar nadie. Nadie. Entonces estamos hablando de que ya no es los bohemios creativos, que hoy se despertó creativo y le llegó la musa. No, estamos hablando de un valor económico que impacta en el bienestar de la ciudadanía de forma importante. De hecho, te voy a decir algo, lo que se visualiza a futuro es que esto sea lo que beneficia a la mayoría de la población, porque lamentablemente nuestra población en su mayoría no cuenta con la herencia, no cuenta con las propiedades, no cuenta con el capital en su mayoría, ¿verdad? Sin embargo, sí puede contar con esa destreza para la vida que se llama la creatividad. Lo que quiere decir que la creatividad tiene y puede tener un impacto en la competitividad de nosotros como país. Yo creo mucho en eso, en cómo la educación vista de una forma distinta puede impactar a nivel de competitividad, lo que quiere decir que la gente pueda vivir mejor. Yo no sé si todo el mundo con un Ferrari, ¿verdad? O con un avión privado, pero sí que tenga una elevación en su calidad de vida de acuerdo a su creatividad y no a depender de nada ni de nadie, porque algo bonito que tiene el planteamiento de economía naranja desde la mirada educativa es poner la educación para brindarle autonomía a las personas y no dependencia, ni clientelismo, ni subirse en la patana en campaña por un picapollo, ni nada de esa cosa, ¿verdad? Sino que a partir de entrenar esa destreza para la vida tú puedas vivir mejor, puedas generar emprendimiento, puedas generar negocio, puedas resolver problemas, puedas dar respuesta a necesidad sin depender del componente de una herencia, de un partido político, de un tu gobierno. propio esfuerzo, el estímulo de tu propio esfuerzo. Esfuerzo y creatividad, porque de hecho una de las grandes cosas que se menciona a nivel educativo dentro de la creatividad es la posibilidad de conectar puntos. Conectar puntos. No es que yo sea iluminado, es que yo le dé cabeza a conectar puntos para resolver un problema, ¿verdad? Y en esto es importante procesar información, es importante descomponer las necesidades y los problemas que se presentan para entonces crear algo que le dé respuesta a esas soluciones que la gente necesita en un problema, en una necesidad o demás. Excelente. Alci, muchísimas gracias, como siempre, de muchísimo valor tus aportes en el programa. Espero que los padres, sobre todo los padres de jóvenes y adolescentes, hayan estado pendientes, sino pues lo van a poder escuchar cuando subamos el programa también a las plataformas digitales, ya después de grabado y lo puedan disfrutar en el momento que quieran, no necesariamente ahora que lo estamos haciendo en vivo. Amigos, hemos conversado sobre la economía naranja. Es esa economía que se basa en la creatividad para generar negocios y desarrollo, y hemos conversado con el educador Alci Cruz Soto de Conexus a propósito de que acaba de participar en el debate software y videojuegos de Dominicana Creativa sobre economía naranja. Alci, un fuerte abrazo como siempre. Un abrazo, y qué gusto tenerte nuevamente.